Hola, mi nombre es Berenice del Carmen May Valladares. Soy alumna del quinto A de Enfermería General del CEBETIS número 111. Hoy hablaremos un poco acerca de física, específicamente del tema dilatación de los cuerpos por temperatura. Para esto necesitamos cambiar de espacio y lo que verán a continuación pues básicamente será el escritorio de mi computadora para que así les pueda dar el tema con más facilidad para mí y con más facilidad para entender para ustedes. Espero que este contenido sea de su agrado. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, a continuación estamos viendo la pantalla de mi computadora para que sea más fácil explicarles el tema de dilatación de los cuerpos por temperatura. Para esto necesitamos saber qué es la dilatación térmica. Bueno, la dilatación térmica nos dice que es el proceso por el cual los cuerpos aumentan su volumen debido a su temperatura. Esto quiere decir que conforme aumenta la temperatura del ambiente, estos van creciendo conforme a su volumen. Un claro ejemplo de esto es la imagen. Nos muestra un cuerpo, en este caso un cubo, que nos hace referencia a que durante el invierno, a temperaturas normales, por así decirlo, o no tan extremas, tiene un volumen regular, pero que cuando el sol aumenta la temperatura de su entorno, este aumenta su volumen y crece considerablemente. Después veremos los tipos de coeficientes, claramente en el tema de la dilatación. Para esto necesitamos primero ver el coeficiente de dilatación lineal. Nos dice que es el incremento lineal que experimenta una varilla determinada de una sustancia determinada. Este se hace de longitud, solo aumenta en la longitud que tiene dicho cuerpo conforme aumenta la temperatura. Un claro ejemplo de esto es que, por ejemplo, en las herrerías o las personas que son herreros normalmente usan metales. Pondremos, no sé, una barra de aluminio. Este tiene una longitud específica, pero ellos tienen técnicas especiales que los ponen a temperaturas extremadamente altas, donde aparte de que aumenta su tamaño o su longitud, estos se hacen más blandos y más maleables, lo que les ayuda y les facilita su trabajo. Otro ejemplo que tenemos, otro ejemplo que tenemos, otro coeficiente que veremos es el coeficiente de dilatación superficial. Esto nos dice que es el incremento en el área de que experimenta una placa determinada de un material determinado en una superficie igual a la unidad. Esta, al elevarse su temperatura, obviamente eleva su área. Un claro ejemplo de esto es una chapa, de cerradura. No sé, pongamos las que están al exterior de las casas. Estas, conforme aumenta la temperatura del ambiente, aumentarán su longitud y su anchura, es decir, su área. Y por último, el coeficiente que veremos es el coeficiente de dilatación volumétrica, el cual nos dice que es el incremento en el volumen que experimenta un cuerpo de cualquier sustancia, donde al incrementar obviamente la temperatura, este incrementa su volumen. Un claro ejemplo de este es
cuando nosotros congelamos agua. Este ejemplo no aumenta la temperatura máxima, sino que esta disminuye a tal grado de que ya es el congelador, entonces está muy por debajo. Eso quiere decir que pues se considera una temperatura que puede llegar a expandir o a doblegar el volumen. Bueno, a mí me ha pasado que a veces por descuido yo quiero tomar agua helada y como estoy descuidada o estoy haciendo otras cosas, me paso o lleno mucho la botella que contiene el agua y al esa ya estar congelada yo la saco para tomarme el agua y cuando destapo la botella pues el agua se derrama porque al estar congelada incrementó su volumen y el hielo que contiene entonces aumenta su volumen. A continuación veremos lo que es la dilatación lineal. ¿Qué es la dilatación lineal? Bueno, nos dice que es el incremento en la dimensión lineal que experimentan los cuerpos al aumentar su temperatura. Es decir, la dilatación en física se produce cuando un material aumenta su dimensión longitudinal, es decir, su longitud. Esto se produce gracias al aumento de calor o al aumento de temperatura que existe en el ambiente de dicho cuerpo o sustancia. Fórmulas para calcular la dilatación lineal. Bueno, empezaremos con la del lado derecho, que básicamente es la que nos ayuda a encontrar la dilatación lineal. La del lado izquierdo, esa solamente nos apoya para poder calcularla. Sin embargo, la fórmula que debemos utilizar es la del lado derecho, que nos dice que la variación de la longitud es igual al coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial de la barra por la variación de la temperatura. La del lado izquierdo simplemente es una fórmula que nos va a ayudar a encontrar la variación de la temperatura, donde restaremos la temperatura final que nos da el ejercicio menos la temperatura inicial. Y con esta fórmula, la del lado izquierdo, podemos realizar la del lado derecho. Simplemente nos apoya con la fórmula principal. En este apartado quise colocar una tabla donde nos indica cuál es el coeficiente de dilatación lineal pues de cada sustancia, y vemos que nos tiene el coeficiente del aluminio, del cobre, del latón, del concreto, del vidrio, del plomo, del acero, y cada que nos marque un ejercicio y sepamos que alguna sustancia se encuentra dentro de esas, venimos, verificamos el coeficiente y lo utilizamos. Aquí en el lado derecho superior quise colocar una fórmula para encontrar el coeficiente de dilatación lineal. Esto lo quise poner más bien como un apoyo para poder entenderle las fórmulas, que dice un puente de acero tiene 800 metros de longitud. ¿Qué longitud tendrá cuando la temperatura aumente de 12 a 40? Entonces necesitamos los datos. Longitud igual a 800 metros. Temperatura inicial nos dice que es 12 grados Celsius. Temperatura final 40 grados Celsius. Entonces regresamos y vemos cuál es el coeficiente de la dilatación lineal del acero. Entonces vemos que es 11 por 10 a la menos 6 grados Celsius menos 1. Entonces regresamos y lo colocamos. Entonces necesitamos la longitud final. Las fórmulas son las que dije anteriormente. Sin embargo, aquí vemos que para obtener la longitud final solamente sumamos la longitud planteada en el programa más lo que nos dé a continuación. Entonces para esto necesitamos multiplicar
o obtener cuál es la variación de la temperatura. Restamos 40 grados Celsius menos 12 grados Celsius, nos da una temperatura de 28 grados Celsius, que eso sería la variación de la temperatura. La longitud que tendrá lo multiplicamos 11 por 10 a la menos 6 grados Celsius menos 1, que es el coeficiente del acero, por 800 metros, que es la longitud inicial, por 28 grados Celsius, que es la variación de la temperatura, y nos da un resultado total de 0.2464 metros. Y ya para finalizar, lo único que resta es sumar el resultado anterior con los 800 metros que nos había dicho el problema, para obtener una longitud final de 800.2464 metros. A continuación les presentaré un experimento referente a la dilatación lineal que anterior vimos. Como ya vimos, la dilatación lineal es un crecimiento que se da en una sustancia o área en una dirección específica. Es decir, que solo puede crecer hacia acá o hacia acá. Entonces, este experimento es para corroborar cuánto se dilata el aluminio. En este caso vamos a necesitar una hoja de papel aluminio, una hoja de papel, y vamos a recortar una superficie que nosotros deseemos. Por ejemplo, yo recorté estas que mide 10.1 de largo en el lado más largo, y en el lado más corto mide 7 centímetros. También vamos a necesitar pegamento. Una vez que nosotros ya hayamos determinado el área que queremos para nuestros papeles, los vamos a pegar como hice aquí. Un lado va a ser el papel aluminio y de otro va a ser el papel normal. Entonces también necesitamos una regla, que yo lo traje porque después de calentar el papel voy a medir cuántos milímetros creció en su longitud. También vamos a utilizar, bueno, yo en este caso utilicé una pinza que normalmente se utiliza en enfermería para que cuando se caliente el aluminio no me queme. Como lo tenemos aquí, vamos a utilizar una vela. Yo lo puse en este recipiente porque luego no sé colocar bien las velas y se me caen, pero se puede colocar en cualquier superficie. Y necesitamos un encendedor. Entonces, lo único que vamos a hacer es encenderlo. Y una vez que ya esté encendido, vamos a colocar el papel o los papeles en la pinza y vamos y si se pueden dar cuenta, el papel estaba recto, y ahorita que lo fui poniendo en el calor se fue curvando hacia el papel. Entonces lo vamos a dejar aquí por unos segundos más para poder corroborar después la longitud. Y como sabemos, hay que tener cuidado porque si no se puede encender. Como sabemos, el aluminio tiene un coeficiente de dilatación mayor que el del papel. Entonces ya cuando nosotros estemos conformes y digamos, no, pues ya, yo ya quiero ver cuánto se dilató, en este caso el papel de aluminio o el papel normal, entonces vamos a apagar la vela
ahora vamos a medir cuántos centímetros se dilató. Ok, en la distancia más corta sigue siendo 7, sin embargo, en la distancia más larga ya aumentó a 10.3 centímetros, es decir, que se dilató 2 milímetros. Y esto se debe obviamente a la exposición al calor y a que es aluminio. Y en el dado caso vimos que las orillas se giraban o se curvaban hacia el papel, es decir, porque el aluminio se dilata con más rapidez y con más facilidad que el papel. Y eso sería todo para comprobar el tema de dilatación. Bueno, ahora que ya vimos el experimento del tema anterior, ahora les explicaré un poco acerca de la dilatación superficial. ¿Qué es la dilatación superficial? Nos dice que es el incremento de área o superficie que experimenta un cuerpo al incrementar la temperatura. Esto quiere decir que una dilatación superficial es un fenómeno térmico que se produce cuando un cuerpo o un material experimenta un cambio en las dimensiones del objeto, es decir, aumenta de tamaño en 2 dimensiones. Este tipo de dilatación es un poco más notable en objetos cuya forma sea plana y el aumento de dimensión se le nota más por los lados. Como el concepto los dice, este es un proceso que se dará con el aumento de la temperatura en el ambiente de dicho objeto o sustancia. Para esto necesitamos obtener las fórmulas esenciales para obtener la dilatación superficial. Como en el caso anterior, yo decidí colocar la fórmula principal del lado derecho, donde nos dice que el área final es igual al área inicial por 1 más el coeficiente de dilatación superficial por la variación de la temperatura. Entonces tenemos que AF es área final, A0 es igual a área inicial, beta es igual al coeficiente de dilatación superficial y la T básicamente sería la variación de la temperatura, que como ya había comentado, solo es restar la temperatura final menos la temperatura inicial. Para obtener el coeficiente de dilatación superficial, lo único que hacemos es multiplicar por 2 el coeficiente de dilatación lineal. Eso es todo. Para ejemplificarles un poquito más, decidí poner otro ejercicio donde dice calcular el área final que tendría la plataforma de acero de un tráiler cuya superficie es de 15.4 metros cuadrados a una temperatura de 13 grados Celsius, al transportar su carga de la ciudad de Toluca a Culiacán en un día cuya temperatura se eleva hasta los 48 grados Celsius. Ok, entonces hay que obtener los datos. El área nos está diciendo que es 15.4 metros cuadrados. La temperatura inicial nos dice que es de 13 grados Celsius. La temperatura final nos dice que llevará pues dicho tráiler hasta Culiacán, donde hay una temperatura de 48 grados Celsius. El coeficiente de dilatación lineal del acero lo vimos anteriormente y es 11 por 10 a la menos 6 grados Celsius menos 1. Entonces, para obtener el área final necesitamos estas fórmulas.
donde el área final es igual al área inicial por 1 más el resultado que nos dé el coeficiente de dilatación superficial por la variación de la temperatura. Para obtener el coeficiente de dilatación superficial, nos tenemos que multiplicar por 2 el coeficiente de dilatación lineal del acero. Entonces, en el desarrollo es lo primero que realizaremos. Coeficiente de dilatación superficial igual a 2 por 11 por 10 a la menos 6 grados Celsius menos 1. Entonces multiplicamos ambos valores y nos da un total de 22 por 10 a la menos 6 grados Celsius menos 1. Entonces, al ya tener el coeficiente de dilatación superficial, podemos avanzar para ahora sí obtener el área final. Entonces, el área final multiplicamos el área inicial, que sería esta, de 15.4 metros cuadrados. Abrimos corchetes, colocamos el 1 de la fórmula, más el coeficiente de dilatación superficial, que es este. Colocamos 22 por 10 a la menos 6 grados Celsius menos 1. Y este se multiplica por la variación de la temperatura, que este lo obtenemos restando 48 grados Celsius menos 13 grados Celsius, que nos da un total de 35 grados Celsius. Esa sería la variación de la temperatura. Entonces, al multiplicarla por el coeficiente de dilatación superficial y sumarle 1, nos da un resultado de 1.00077. Entonces lo que hacemos aquí ya para terminar solo sería multiplicar el área por el resultado del corchete, que es 15.4 metros cuadrados por 1.00077, y nos da un área final de 15.411 metros cuadrados. Bueno, lo que haremos a continuación básicamente va a consistir en un experimento para comprobar la dilatación superficial, que como ya vimos, pues es básicamente una expansión en su superficie de un objeto cuando éste se expone a una mayor temperatura. Para este experimento lo que vamos a necesitar es una moneda. En este caso yo utilicé una de 10 pesos, una pinza o tijera para poder agarrar la moneda cuando se caliente, un plástico o envase que tenga tapa. Esta se debe ranurar a la mitad. Yo por eso puse el cuchillo aquí como material, porque yo decidí adelantar esa parte ya que iba a ser muy tardado. Entonces básicamente lo que hice fue colocar el cuchillo en fuego, y cuando se calentó pues ranuré la tapa de plástico. También vamos a necesitar una vela y un encendedor, y ya por último vamos a necesitar agua helada o agua con hielo. En este caso yo no contaba con hielo, entonces decidí ponerlo en el congelador unos minutos para que se enfriara más. Entonces este experimento consiste en que la moneda pasa con facilidad en la ranura. Sin embargo, lo que pensamos es que cuando se exponga la moneda al calor, este se va a dilatar, aumentará su superficie y será más difícil o no podrá pasar por la ranura. Entonces para esto necesitamos encenderlo. Colocamos la moneda en la tijera o pinza y la expondremos al calor durante el tiempo que ustedes deseen.
Sin embargo, no es un tiempo en el que la moneda, o sea, no es ni tan tardado, pero tampoco tan poco tiempo. Porque si lo dejamos expuesto demasiado tiempo, la temperatura en la moneda será, o tampoco ponerlo tan cerca de la mecha, simplemente que le dé el calor, porque si lo exponemos muy cerca de la mecha o del fuego directo, la moneda puede quedar demasiado caliente hasta ranurar o hacer que el hoyo o la ranura se expanda más. Y pues ahí no podemos comprobar el experimento. Tampoco es muy poco tiempo, porque si no, no se dilatará lo suficiente para comprobar el experimento. Entonces ya cuando nosotros digamos que ya queremos, por ejemplo en este caso, yo lo dejaré con este tiempo y apagaré la vela. Entonces lo que procederé a hacer es colocar la moneda en la ranura que tiene pues este envase, por así decirlo, o frasco, y lo que veremos es si la moneda se dilató lo suficiente para ya no entrar en la ranura o no. Entonces colocamos y vemos que la moneda ya no cae como lo hacía anteriormente. Ahorita se atasca y ya no cae con facilidad. Entonces, para volver a como era antes, vamos a colocarlo en agua fría durante un ratito hasta que se enfríe un poco, para ya proceder a colocarlo en el envase. Y una vez que nosotros digamos no, pues ya está, pues ya consideramos nosotros que ya está helada. Entonces pueden sacarlo con esto o pueden sacarlo con las manos. En este caso yo decido con las manos porque se me hace un poco más fácil. En el anterior caso utilicé eso pues por el fuego y para que no me queme. Entonces colocamos y la moneda cae con facilidad. Entonces lo que podemos comprobar con este experimento básicamente es que la moneda aumenta su superficie al exponerse al calor, y con esto comprobamos la teoría de dilatación superficial. Espero que hayan comprendido este experimento y pasamos al siguiente. Bueno, ya para concluir, veremos lo que es la dilatación volumétrica. ¿Qué es la dilatación volumétrica? Bueno, es el incremento en volumen que experimenta un cuerpo al incrementar su temperatura. ¿Pero qué queremos decir con esto? Bueno, la dilatación volumétrica se presenta con mayor notoriedad en materiales que por su forma geométrica resaltan más su volumen, es decir, cuerpos tridimensionales, donde obviamente se ve más este suceso debido a su capacidad volumétrica. Dicho proceso se considera que se presenta más o se produce en 3 dimensiones, es decir, en cuerpos con 3 dimensiones o tridimensionales, los cuales tienen altura, ancho y espesor. Para esto necesitamos una fórmula específica que es la principal para calcular la dilatación volumétrica. Esta la podemos observar del lado izquierdo de la pantalla, donde nos dice que la variación en el volumen del cuerpo es igual al coeficiente de dilatación volumétrica por el volumen inicial del cuerpo por la variación de la temperatura. Dicha variación he comentado anteriormente que se obtiene restando la temperatura final menos la temperatura inicial. Para todo esto tenemos una fórmula de apoyo, es decir, que nos ayuda a encontrar el valor del coeficiente
de la dilatación volumétrica. Esta se obtiene multiplicando por 3 el coeficiente de dilatación lineal de dicha sustancia. Sin embargo, nuestro profesor nos ayudó con la bibliografía proporcionada, ya que en este contenía esta pequeña tabla donde tiene el coeficiente de dilatación volumétrica en grados Celsius del alcohol etílico, del disulfuro de carbono, de la glicerina, del mercurio, del petróleo, de la acetona, del aire y del agua en una temperatura de 20 grados Celsius. Para esto decidí ejemplificarlo un poco con un ejercicio. Espero que sea más comprensible y que yo me dé a entender. Dice, un frasco de vidrio de 1.5 litros se llena completamente con mercurio a una temperatura de 18 grados Celsius y se calienta hasta 100 grados Celsius. Calcula la variación del volumen del mercurio. Ok. Entonces, primer paso, los datos. Volumen inicial nos dice que es un frasco de vidrio de 1.5 litros. La temperatura inicial nos dice que antes de calentarse tenía una temperatura de 18 grados Celsius. La temperatura final nos dice que cuando lo calentaron alcanzó una temperatura de hasta 100 grados Celsius. Entonces colocamos 100 grados Celsius. El coeficiente de la dilatación volumétrica del mercurio, en este caso, regresamos a la tablita. Vemos dónde está el mercurio, nos dice que es 0.18 por 10 a la menos 3 grados Celsius menos 1. Ok, regresamos y lo anotamos. Entonces lo que queremos obtener es el volumen final. Como segundo paso, verificamos nuestra fórmula para obtener la variación del volumen. Entonces, ok. Esta fórmula es la que les había comentado anteriormente. Como tercer paso nos pasamos al desarrollo y a colocar los datos o los valores antes dichos en cada uno de los espacios que nos indica la fórmula. Volumen final lo obtendremos multiplicando el coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio, el cual dice que es 0.18 por 10 a la menos 3 grados Celsius menos 1. Ok, entre paréntesis. Volvemos a ver paréntesis y entre ellos colocamos el volumen inicial, que es 1.5 litros. Ok. Volvemos a ver paréntesis y aquí colocaremos la variación de la temperatura, que como ya he dicho, esta se obtiene restando la temperatura final, que son 100 grados Celsius, menos la temperatura inicial, que son 18 grados Celsius. Entonces bajamos todos los datos hasta el segundo paréntesis igual y resolvemos 100 menos 18 nos da un resultado de 82 grados Celsius. Entonces al ya tener ahora sí todo lo que necesitamos, solo lo multiplicamos los tres paréntesis y obtendremos un volumen final de 0.022 litros. En dado caso de que lo quieran en mililitros, pues solo ponemos nuestra fórmula, o en dado caso de que quieran usar una regla de 3 y ya serían 22 mililitros. Hola de nuevo. Ya por último lo que veremos es un experimento referente a la dilatación volumétrica. Y como acabamos de ver, la dilatación volumétrica consiste en el aumento de volumen de un objeto y debido al aumento de temperatura que sufre ya sea porque se expone al calor o la temperatura de su ambiente sube. Para este experimento lo que vamos a necesitar es una botella de vidrio, un globo,
una cacerola o recipiente que se puede exponer a fuego, agua y una estufa o algún otro objeto donde podamos calentar o poner el recipiente. Entonces, este experimento va a consistir en que se colocará agua en la botella, se pondrá el globito, se pondrá baño María y lo que tiene que ocurrir es que el globo se debe inflar debido a que aumentarán los gases que se contienen dentro de la botella y así comprobaremos la dilatación volumétrica. Entonces, lo que haré ahorita es vertir un poco de agua aquí, llenar la botella Entonces ya con esto, tengamos la botella con agua, lo único que vamos a hacer es colocar el globo y lo expondremos a calor. Entonces, para que ustedes puedan ver lo siguiente del experimento, cambiaré la cámara y lo que verán a continuación es la estufa con esto encima y se verá, obviamente se verá el proceso de cómo se va calentando el agua y va a ir expandiendo o aumentando el volumen de los gases dentro de este, y con ello esperamos que el globo se infle un poco más. Como podemos observar aquí, ya puse a calentar el agua. Ahora colocaré la botella con el globo y veremos cómo este va aumentando su volumen. De hecho, aquí hice un experimento previo donde coloqué la botella, pero esta no la llené con agua, simplemente es una botella vacía y pues obviamente contiene gases al momento de cerrarla con el globo, y estos aumentaron cuando la temperatura se elevó por calentarse como a baño María. Entonces lo que esperamos que suceda con este es lo mismo. Sin embargo, aquí, como los ejemplos que vimos en internet decían que se le debía poner agua, pues decidimos hacerlo así. En este tiempo que dejé de grabar un poco porque si no va a ser muy tardado, en este tiempo ya pudo aumentar un poquito su volumen. De hecho no se ve desde el frente, pero si lo colocamos de lado podemos observar que ya se infló un poco más. Entonces volveré a cortar un poco la grabación para que cuando vea que aumenta un poco más su volumen lo muestre para comprobar cómo va el proceso, ya que si grabo desde el inicio hasta el fin va a ser muy tardado. Aquí podemos observar cómo ya se infló un poquito más el globo y está a punto de levantarse. Entonces, con este experimento podemos ver que los gases que liberó el agua y los gases que ya contenía la botella aumentaron su volumen al exponerse a una mayor temperatura. En este caso decidimos hacerlo en baño María y elevó el volumen del globo. Para concluir, ahora sí, vimos
que en ambos casos, ya sea con agua o sin agua, los gases aumentaron su volumen e hicieron que los globos se inflaran, comprobando así la fórmula de dilatación lineal. Sin embargo, hubo un ejemplo que yo vi que cuando se colocaba, o sea, después de que se enfriara un poco el envase y se colocaba en agua relativamente más fría que la que pusimos a baño María, el globo se iba contrayendo porque existía una disminución en el volumen. Y podemos observar cómo va cayendo el globo y se va contrayendo todo el volumen que había aumentado. Este fue en el caso de la botella sin agua. Y este es con la botella con agua. Entonces, después de unos segundos, este globo se va a empezar a contraer por la disminución de volumen que anteriormente se dio. Como podemos observar, el globo después de un lapso de tiempo disminuyó su volumen debido a que al exponerse a temperaturas normales o agua a temperatura ambiente, el volumen que se había expandido ahora disminuyó. Esto ha sido todo durante el video y durante lo abarcado en el tema. Espero que haya sido de su agrado todo lo visto, la manera en que expuse todo, la manera en que presenté los experimentos, y espero que hayan podido entender un poco más acerca de lo que son los tipos de dilatación y todo lo abarcado durante los temas vistos